paloma siendo humana. Capítulo 9. La casa del señor fantasma. Bienvenidos y bienvenidas todas a este nuevo capítulo que sin duda les pondrá los pelos de punta. Ayer estaba pensando en qué contarles y me he dado cuenta de que en realidad tengo muchas historias extrañas, paranormales. Creo que nunca me había detenido a pensarlo, pero sí, me han pasado muchas cosas inexplicables desde lo racional, por supuesto. Desde mi punto de vista, son experiencias que en realidad me han acercado mucho a este mundo invisible, que nos rodea desde muy pequeña. Y bueno, como sé que les gustan estas historias, hoy les contaré una que tiene de todo y que solo el hecho de contárselas y recordar todo lo vivido en esa casa a mí me pone los pelos de punta. Esto sucedió en 1990, año en que nació mi hermana. Yo tenía 11 años. Después de haber vivido toda mi vida en la casa de mis abuelos, mis papás decidieron que era momento de irnos a nuestro propio espacio y arrendaron una casita pequeñita que quedaba en el patio de otra casa en donde vivían los dueños del lugar. Era una casa interior, digamos, más bien como un departamento de 2 pisos. Abajo tenía un living comedor, una cocina y un baño. Y arriba tenía 2 habitaciones. Era bien extraña la distribución, porque eran dos habitaciones que estaban unidas. Al subir la escalera estaba la primera pieza, que era la pieza de mis papás, y pasando por una puerta se llegaba a mi habitación, que era bien luminosa. A mí me gustaba esa habitación. Tenía ventanales grandes, uno daba al patio de la casa y el otro al pasaje lateral, digamos. Era una casita que tenía cosas a medio construir. El piso, por ejemplo, del living comedor era de cemento, entonces abajo era súper helada la casa. Pero era nuestra primera casa y la verdad es que estábamos felices. Supongo que mis papás tienen que haber estado muy contentos de poder por fin tener su propio espacio. Creo que fue días después de que nosotros llegamos que los dueños de la casa de adelante se fueron. No recuerdo por qué, la verdad. O quizá ya no vivían ahí con nosotros cuando nosotros llegamos a esa casa. No recuerdo ese detalle. El tema es que la casa principal, digamos, la casa de adelante, quedó desocupada. Y en esa casa había teléfono. Así es que el dueño de la casa, que creo que se llamaba Marco, no estoy segura, pero le diremos Marco. Bueno, él le pasó a mi mamá las llaves de esa casa para que pudiéramos utilizar el teléfono, el cual estaba a la entrada de esa casa. O sea, que para que llegáramos a contestar el teléfono teníamos que recorrer toda la casa desde la puerta trasera hasta la entrada. A mí la verdad es que me cargaba que me mandaran a contestar ese teléfono cuando sonaba, porque sentía que alguien me miraba en el pasillo, un pasillo que se me hacía eterno, y sentía que alguien me miraba de las puertas de los lados. Más encima la casa no tenía luz, así que en la noche habían que entrar a oscuras. Era bien de película, la verdad. El patio que compartían ambas casas, que estaba al medio, digamos, de ambas casas, era de baldosa y tenía un damasco hermoso, gigante, que daba muchos damascos muy ricos, con los que preparábamos mermelada, recuerdo. Y a mí me gustaba jugar en ese patio. Jugaba harto con mi vecina, que era mi vecina y mi compañera de curso, la Jenny Villena. Pero siempre le decía a la Jenny que me daba miedo la casa de adelante, porque sentía que alguien me miraba por la ventana de la cocina. Según yo, eran ideas mías. Siempre
en esa casa tenía esa sensación de que me miraban, pero nunca se lo dije a mis papás. No sé por qué. Me daba esa sensación de que cuando tú cuentas algo, pareciera ser más real. Entonces me quedaba callada. Mejor quedarse callada y que esto no sea verdad. Cuando llegamos a esa casa y durante los días posteriores, fuimos encontrando escondidas en diferentes lugares crucecitas de palitos, de estos palos de palqui, con lana roja, amarradas con lana roja. Mi mamá recuerdo que se enojaba. Decía, gente loca que cree en estas cosas. Con el tiempo, estoy segura de que mi mamá hubiese preferido dejar esas crucecitas. Por algo estaban ahí. Pero bueno, todas se fueron a la basura. Voy a relatar los hechos desde mi experiencia, desde lo que yo viví en esa casa con mis 11 añitos. En este capítulo debería tener a mi mamá de invitada, pero bueno, ya vendrán los capítulos con invitados e invitadas, y seguramente ahí ella les podrá contar más detalles de esta misma casa, de lo que ella vivió. Así es que les aseguro que tendremos una segunda parte. Por ahora yo les voy a contar lo que yo viví y de lo que me enteré que sucedía en esa casa tiempo después. Cierto día, estaba en mi habitación jugando a la profesora con todos mis peluches. Y mi mamá me pidió que me quedara un rato con mi hermana, ahí en la pieza. La Tami debe haber tenido unos 4 o 5 meses, no más que eso. Mi mamá la dejó ahí en la cama, entre mis peluches, y yo seguí jugando. Estaba escribiendo en la pizarra que tenía colgada ahí en la pared, dándole la espalda a la puerta. De pronto, volvió esta sensación de sentirme observada, que me pasaba muchas veces en la casa, pero esta vez fue muy fuerte. Me quedé mirando fijamente la puerta y claramente no había nadie. Entonces, tomé rápidamente a mi hermana en brazos y apegué la espalda a la pared. Sentía que tenía alguien frente a mí, pero no lo veía. Entonces, comencé a respirar más lento, como no queriendo respirar, no queriendo meter bulla. Sentía que el corazón me latía demasiado fuerte. No pude llamar a mi mamá, no me salía la voz. Entonces lo único que se me ocurrió hacer fue despertar a mi hermana para que llorara. La moví para que despertara en mis brazos y le decía bajito, llora, llora. Pero no lloraba, solo hacía ruidos. Por suerte, escuché por fin a mi mamá subiendo la escalera. Y cuando entró, solo le dije que había tomado a la Tami porque había despertado. No fui capaz de contarle lo que me había sucedido. Esa fue la primera vez que sentí esta presencia tan fuerte. En otra oportunidad, estaba en mi pieza, pero esta vez con la puerta cerrada, jugando ahí a la profesora. Era mi juego favorito en ese tiempo. La casa era de madera, entonces crujía, sonaba todo cuando alguien subía por la escalera o caminaba en la otra habitación. Entonces escuché que alguien subió la escalera, caminó en la pieza de mis papás, prendió el móvil de la cuna de mi hermana y bajó. Supuse que era mi mamá o mi papá dejando a la bebé ahí en su cuna. Cuando paró la música del móvil, escuché a mi hermana llorar a lo lejos. Pensé que se había despertado. Entonces, abrí la puerta de mis papás y me acerqué a la cuna. Mi hermana no estaba. Sin embargo, el móvil aún daba vueltas cuando terminan los móviles y siguen como moviéndose de a poquitito, sonando, tin, tin. Estaba en eso. Raro. Entonces me pareció muy extraño porque sin duda había escuchado que la habían dejado ahí, el móvil daba señales de que había estado prendido, por lo que bajé y le pregunté a mi mamá si había subido a dejar a la Tami y por qué la había bajado. Y mi mamá me miró y me dice que no habían subido, que nadie había subido con la Tami.
Me preguntó por qué, pero no le comenté nada, me hice la loca. Insisto, cuando uno cuenta estas cosas parecieran más reales, así que mejor me quedaba callada. Esa noche no volví a subir. Me quedé ahí en la cocina con mi mamá y luego me puse a ver tele con ellos ahí en el living. De hecho, desde ese día en adelante traté de no estar más sola en el segundo piso, sobre todo en la noche. Así que bajaba mis cositas y me ponía a jugar ahí donde estaban mis papás. Recuerdo que varias veces mi papá me decía que me fuera a jugar a mi pieza, pero yo no quería. Buscaba qué hacer ahí abajo, sobre todo en las noches, para estar con ellos. Inventaba qué hacer ahí, con ellos. Recuerdo que en esa época estaba de moda Xuxa, la cantante brasileña. Y a mí me habían comprado el cassette, pirata, obviamente, de la feria. Y un día de estos que no tenía nada que hacer, se me ocurrió decirle a mi papá que lo diéramos vuelta, que en el colegio me habían dicho que una de las canciones al revés decía "El diablo es magnífico". Y mi papá, que en esa época tenía como 30 años, era un lolo también, obviamente lo dio vuelta y lo escuchamos juntos. Pésima idea. Según mi papá y según yo, el mensaje se escuchaba clarito. Pésima idea para una niña que tenía miedo de estar sola en una casa en donde claramente sucedían cosas extrañas. Ustedes, los que son contemporáneos míos, obviamente, ¿dieron vuelta al cassette? Estoy segura que sí. Más de alguien dio vuelta ese cassette. Cosas locas de la gente. Pero bueno, sigo con la historia. Esto era un paréntesis de cosas random que sucedieron en esos años. Recuerdo que una vez íbamos saliendo de la casa por la puerta que daba hacia el pasaje. Esa era nuestra puerta de salida, digamos, para no tener que pasar por la casa de adelante. Y al salir nos dimos cuenta de que la puerta, que era negra como de lata, estaba toda manchada con pintura roja. Alguien le había tirado pintura y se veía horrible, parecía como sangre que chorreaba, horrible. Con mi mamá íbamos saliendo a comprar al negocio de los papás de la Jenny, de mi amiga, que quedaba justo enfrente de nuestra casa, ahí en el pasaje. Y mi mamá le comentó esto a la mamá de la Jenny, le comentó esto de la pintura roja en la puerta. Y recuerdo perfecto la cara de esta señora diciéndole a mi mamá: es que acá todos dicen que esta casa está embrujada, que pasan cosas muy raras ahí. Mi mamá trató de bajarle el perfil a la situación, supongo que porque yo estaba ahí, pero creo que le debe haber dado miedo. Si era muy raro todo. ¿Ven? Si voy a tener que hacer un capítulo 2 con los demás involucrados en esta historia, porque somos varios. Aunque mi hermana era muy chica y no se acuerda, y mi papá, aunque le pasen cosas raras, no cree en nada. Así es que mi mamá tendrá que ser la invitada de este segundo capítulo. Les prometo que lo haremos en la segunda temporada de este podcast. Me pasó muchas veces que al estar en el patio, como les decía al principio, sentía que alguien me miraba desde la ventana de la cocina de esta casa que estaba adelante. Les juro que sentía esa mirada, esa presencia, pero nunca vi nada, solamente sentía. Pero era tan fuerte que cuando sentía esta mirada, me entraba a la casa. Y ahí me ponía a conversar de cualquier cosa con mi mamá, con mi papá. Sentía que de alguna manera esa presencia me estaba echando, que no le gustaba que yo estuviera ahí. Creo que vivimos unos meses en esa casa. No fue mucho tiempo. Por suerte pudimos por fin cambiarnos a nuestra propia casa en Maipú. La verdad es que no recuerdo cuando tuvimos esta conversación con mi mamá. No sé si fueron meses después o años después, no lo sé. Pero cuando tuvimos esta conversación, todo lo que había sentido se hizo más real aún. Todo lo que había sentido en esa casa se hizo más real aún.
Resulta que día X le comenté a mi mamá las cosas que me habían pasado en esa casa. Ella me escuchó sin decir nada por largo rato. De pronto me miró y me dijo: tengo que contarte todo lo que pasaba en esa casa, porque no eras la única que sentía cosas. Yo también las sentí. Y ahí mi mamá comenzó a relatarme todo lo que a ella le había pasado en esa casa. Cierto día, cuando recién habíamos llegado a la casa, llegó Marcos a dejarle las llaves a mi mamá para que entráramos a la casa de adelante por el tema del teléfono. Y estaban conversando ahí en el patio cuando de pronto se sintió ruido en la cocina de la casa de adelante. Entonces mi mamá le preguntó a Marcos que con quién andaba, si andaba con su señora para ir a saludarla. Él se rió y le dijo que no, que andaba solo, que el que metía bulla era el papá, era su papá, que siempre hacía eso en la casa. Mi mamá quedó en shock. El papá de Marcos había muerto meses atrás. Él, al ver la cara de mi mamá seguramente, le dijo que no se asustara, que la presencia de su papá era muy fuerte en la casa, porque él amaba ese lugar. De hecho, la casa en donde vivíamos nosotros, la había construido él, para que viviera su hijo ahí, para que viviera Marcos. Y para colmo, le dijo a mi mamá que no se asustara si su papá nos molestaba, porque él había pedido explícitamente que esa casa nunca la ocuparan otras personas, que era solo para la familia. Dice mi mamá que en ese momento quería salir corriendo, y recién habíamos llegado. Ella obviamente no lo comentó con nadie. Quizá le dijo a mi papá, no lo sé. Pero como ya les dije antes, mi papá nunca quiere creer nada. Hasta el día de hoy que le pasan cosas raras, pero para él siempre tienen una explicación, aunque en realidad no sea así. Otro día, era de madrugada y todos estábamos durmiendo. Mi mamá despertó para darle de mamar a mi hermana, la sacó de la cuna y se sentó en su cama junto a mi papá que estaba ahí durmiendo. De pronto sintió pasos en la escalera. Como les dije antes, era notorio cuando alguien subía porque la madera sonaba fuerte. Entonces ella pensó que alguien había entrado a la casa y se asustó mucho, obviamente, pensó que era un ladrón. Alguien estaba subiendo lento por la escalera. Despertó a mi papá. Rápido, mi papá ahí entre que despertaba y entendía lo que estaba pasando, en ese momento la puerta de la habitación se abrió de golpe hacia atrás. Los dos quedaron esperando que alguien entrara. Mi papá se paró y fue a mirar. No había nadie. Lo extraño de esto, más allá del ruido, es que la puerta había que forzarla, para que cerrara bien, porque estaba como trancada por la humedad. Entonces, la explicación de tiene que haber sido el viento no tenía mucho sentido. Era imposible en realidad, pero claro, era lo más lógico, al menos para mi papá. Y bueno, fueron varias las situaciones más vividas por mi mamá y por mí que fueron tomando todo el sentido del mundo cuando mi mamá me revela esto del papá de Marcos. Seguramente el señor, dueño original de esa casa, no nos quiso nunca allí. Y al parecer a los arrendatarios anteriores tampoco. Por eso había una cantidad absurda de crucecitas por todos lados. Quizás, si mi mamá no las hubiese botado, no habríamos tenido estos encuentros con este señor. El señor fantasma, dueño de casa. El año pasado, volví a esa casa. Fui a buscar a mi papá a la casa de mi abuela, allá en Cerro Navia, y me desvié del camino para pasar por esta casa. No sé por qué lo hice, no lo pensé. Simplemente llegué a un semáforo y doblé a la izquierda y me dirigí hacia donde estaba esta casa. Me desvié del camino, literalmente. Fui a mirar la casa por fuera, obviamente.
Me paré, estacioné ahí el auto en el pasaje, no me bajé del auto, solamente miré desde ahí, desde el conductor, del asiento del conductor, y miré hacia arriba. Miré hacia lo que alguna vez fue mi ventana. Y lo que vi fue una niña jugando a la profesora con sus peluches.